Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a compartir conocimientos en la materia de deontología y relaciones humanas. En esta ocasión hacemos énfasis en la práctica número 6. Estamos Francisca, Santiago, mi persona, en representación del grupo número 6, cuyos integrantes son las siguientes personas: Díaz, Diego, Fernando, Uvidia, Sellán, Rudy, Nicole, Estrada, Villegas, Pedro, Vicente, Loaiza, Campoverde, Ronald, Estuardo, Morales, Luisa, Santiago, Paul, Rodas, Maquilón, Jennifer, Álida, Verdugo, Guerra, Rosa, Guadalupe, Ramírez, Garófago, Diana, Anaid, Delgado, Rodríguez, Francisca, Eusebia, bajo la tutoría de la magíster Diana Ortiz. La ley es la voluntad soberana que, manifestada, escrita en la Constitución, manda, prohíbe y permite. En nuestra profesión, como futuros psicólogos, nos vamos a encontrar en ciertas circunstancias en las que debemos aplicar principios éticos, la ley, frente o versus la costumbre de ciertas culturas. Para explicar este proceso y abrir el abanico de ciertas interrogantes, vamos a incorporarnos a una base fundamental que son los derechos humanos. Los derechos humanos, como fuente primordial de la ley, establece cierto tipo de obligaciones y cierto tipo de responsabilidades que como seres humanos debemos cumplir. Para este tema es necesario amplificarlo en que la obligación del Estado ecuatoriano es aplicar todos los derechos colectivos en sus comunidades. Los pueblos y las comunidades en el Ecuador son los principales responsables de aplicar de la manera eficaz y responsablemente los derechos humanos en su territorio. Por consiguiente, las obligaciones del Ecuador, aunque onerosas, sean polémicas o sean complejas, cualquiera que sea, precisamente parte de la tarea que tiene un Estado que se declara pluriétnico y multicultural, debe de ser responsable en su aplicación. Es fundamental conocer qué son los derechos humanos en esta parte. Establece que los derechos humanos son las facultades, son las libertades y los atributos de todas las personas, esencialmente por ser y tener su condición humana. A esto nos da una gama de libertades, responsabilidades y derechos, entre ellos la libertad. La libertad es el atributo de las personas naturales que les permite autodeterminarse y decidir sobre sus opciones y en sus actos que dan sentido a la existencia. De esta forma se convierten en derechos irrenunciables, es decir, que toda persona no los puede renunciar por ni voluntad propia de su titular, ni las personas pueden prescindir de ellos. Por lo tanto, el derecho a la identidad en este tipo de prácticas es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y debe de ser respetado. Nuestra Constitución, como fuente principal del derecho, en su artículo 45, señala que las niñas, niños y adolescentes y toda persona, sin distinción alguna, tienen derecho a la integridad física, psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía. Toda persona tiene derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, es decir, sobre su pertenencia o a su vez a varias comunidades culturales, difundir sus expresiones culturales. Cada persona tiene el derecho a decidir a qué comunidad pertenecer, de conformidad a sus costumbres, el sentido consuetudinario de la propia vida y la existencia. Tanto así que el numeral 11 de nuestra Carta Magna garantiza el derecho a la igualdad. Garantiza el derecho que nadie puede ser discriminado por razones de edad, sexo, identidad y género, identidad cultural, ni por cualquier otra distinción personal, por cualquiera que sea, tanto colectiva, temporal o permanente. En base a esto, el incumplimiento de estas disposiciones tendrán que tomar una severa sanción a toda forma de discriminación que pueda surgir un derecho a la identidad, porque es un derecho inherente a la persona misma y al ser humano. A continuación, vamos a tener una exposición respecto
al tema central de esta práctica que nos va a compartir el compañero Santiago Morales. Buenas noches con todos. A mí me ha tocado hablar sobre la ablación del clítoris. La ablación del clítoris o mutilación genital femenina, también llamada ablación del clítoris, es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de la mujer y de las niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación a la mujer. Es practicada casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos del niño. Asimismo, viola los derechos a la mujer, a la salud, a la seguridad, a la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. Existen tipos de mutilación genital femenina. Entre estos tenemos el tipo 1, que es la resección parcial o total del glande del clítoris o prepucio del clítoris. El tipo 2, que es la resección parcial o total del glande del clítoris y los labios menores y los labios mayores. El tipo 3, denominado infabulación, que es el estrechamiento de la abertura vaginal que se sella procediendo a cortar y a recolocar los labios menores o mayores, a veces coincidiéndolos con o sin resección del prepucio del clítoris y del glande. El tipo 4. Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos, tales como la punción, perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital. Ya, esto trae a la mujer graves consecuencias y las consecuencias tienen como efectos inmediatos y efectos a largo plazo. Entre los efectos inmediatos tenemos el dolor intenso, choque, hemorragias graves, tétanos e infecciones. Entre los efectos a largo plazo tenemos trastornos psicológicos, quistes, infecciones recurrentes en la vejiga y en la orina, esterilidad y complicaciones en el parto. En Colombia, el Choco, la comunidad embera Chami practica de la ablación del clítoris. La ablación o mutilación genital es la extirpación total o parcial. Además, sirve como conservar la virginidad y reduce las posibilidades de infidelidad. Las niñas y las mujeres que no hacen este procedimiento son rechazadas por la comunidad. La mutilación genital femenina se asocia con ideas culturales de que las niñas o mujeres son puras y bellas, solo después de quitar unas partes del cuerpo, que son consideradas como algo impuro o sucio. La mutilación genital femenina se hace con cuchillos no esterilizados. La ablación genital trae muchas consecuencias para la salud de la mujer y las niñas, tales como dolor severo, el shock emocional, la retención de orina, hemorragias, entre otras. La víctima queda con heridas abiertas y es probable que se contagie con VIH. Existen casos en Colombia sobre la ablación genital femenina. Uno de estos casos es el de las niñas, que el 22 de marzo del 2007 se conoció el primer caso colombiano de mutilación genital en la comunidad indígena Embera Chami. 3 niñas recién nacidas que se le habían practicado la ablación fueron llevadas al Hospital San Rafael de Pueblo Rico
Rishalda, Colombia. Las madres dicen que no pudieron sanarlas con medicina tradicional. Por esta razón decidieron acudir al hospital para que las salvaran. A causa de la mutilación genital femenina, las niñas desarrollan infecciones que incluso pueden terminar con la vida de la menor, ya que el sistema inmunológico de los recién nacidos no está suficientemente desarrollado y una infección trae graves consecuencias para la salud. Además, esta práctica se hace con instrumentos que no son higiénicos. De conformidad con la Ley 742 del 2002, dice que cuando se está ante un acto de crueldad que no puede ser aceptado, refugiado ni repetido bajo el mandato de la tradición cultural indígena, las prácticas de cualquier institución o etnia, por cualquiera que haya sido las huellas dejadas a la cultura, no pueden mantenerse tanto perjudiquen la disidencia de la mujer y hombres, en tanto su metodología y crítica ingeniosidad componga, como en esta situación, actos de crueldad conformados a las infracciones de lesa humanidad determinados por el Estatuto de Roma. Las comunidades indígenas del Choco, Colombia, en Verachami, es una sociedad que mantiene unas tradiciones que atentan contra la figura de la mujer dentro de la sociedad patriarcal, en que la mujer carece de todo tipo de derechos individuales y de algo como fundamental como la dignidad. Las mujeres chami no tienen derecho a la dignidad y es obligada a sufrir ablación genital femenina y es obligada a casarse desde niñas. La mutilación genital femenina de cualquier tipo ha sido reconocido como una práctica nociva y una violación de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres. Conservación de la identidad cultural. La herencia cultural es el patrimonio material e inmaterial de un pueblo o comunidad que ha sido legado para ser conservado y transmitido a las siguientes generaciones. Esto incluye creencias, saberes, expresiones artísticas, normas y valores, prácticas sociales, tradiciones y costumbres, lugares, objetos y cualquier otra expresión cultural. Recomendaciones. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, indica que la mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y no solo una cuestión moral. Es una expresión de la subordinación social de la mujer por razón de su género. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se opone a toda forma de mutilación genital femenina, ya que los dispensadores de atención de salud realicen esta práctica. El tratamiento de las complicaciones sanitarias de la mutilación genital femenina en 27 países con alta prevalencia supone un costo de 1.400 millones de dólares al año. A continuación, mi compañera. Gracias, compañero. Buenas noches. Mi tema a tratar es sobre los roles y funciones del psicólogo de la intervención social, códigos éticos profesionales de un psicólogo. El principal objeto del psicólogo de la intervención social es la interrelación social, vista como un continuo con sus antecedentes o condicionantes previos, su situación actual y su dimensión de futuro. Uniones básicas del psicólogo de la interrelación social, acción directa, formación, superación,
dirección y gestión, planificación, programación, investigación y evaluación. Lo podemos observar de los siguientes niveles: nivel estructural, nivel individual y nivel comunitario. El nivel estructural son grandes orientaciones sociopolíticas que se pueden concretar en leyes, planes, roles y recursos. Nivel individual son comportamientos emocionales, actitudes en relaciones interpersonales en un grupo de convivencias de un entorno intermedio. El nivel comunitario son de diferentes instituciones y organizaciones en grupos y carácter público y privado, así como las redes de relaciones e intercambios que se pueden dar en grupos y colectivos. En conclusión, en la psicología se obtienen interpretaciones culturales con el objeto de contextualizar un grupo de variables en un sistema de normas y reglas institucionales que delimitan las posibilidades de elección, selección y transferencias de repertorios conductuales que promueven de esta forma factores de riesgo o protección asociados a problemas de salud física y psicológica. Los psicólogos que de alguna forma están relacionados al trabajo en comunidades deben aplicar estrategias que permitan conocer a las comunidades y transmitir procesos de conocimiento, reflexión y propuestas colectivas, con la finalidad que se lleguen a conseguir transformaciones sociales variables favoreciendo la igualdad, equidad y justicia social. Cada cultura genera sus propios métodos y conceptos para el análisis de los diferentes aspectos de su realidad. Es por esto que el profesional debe apoyarse en las diferentes entidades que velan por el cumplimiento y el respeto de las costumbres culturales de los derechos humanos. Como recomendaciones, al saber que todavía no hay registro de algunos casos de obligación de clítoris en Ecuador, se recomienda por parte de las entidades especiales en la intervención de estos pueblos generar una cultura de respeto hacia la mujer. Las costumbres y creencias culturales de las comunidades indígenas en todo el territorio nacional deben ser respetados. Se recomienda que se tome un sistema educativo inclusivo. Este es un tema de justicia y equidad, ya que propone una educación de calidad para todas las personas, sin distinción de condición física, mental, social ni cultural. Se deberá reconocer que los dilemas o problemas éticos pueden suceder y que se responsabilicen del psicólogo. Clarificar tales dilemas consultando con otros colegas, las acciones profesionales nacionales e informar a otras personas o entidades relevantes sobre las exigencias de los códigos de ética. Gracias. Muy bien, compañeros, de esta forma culminamos nuestra exposición que nos deja un poco más claro el panorama y nuestras futuras acciones como psicólogos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, nos veremos en la próxima. Gracias.